Buenos días, José. Estamos en el podcast La Nueva Era y hoy es 14 de noviembre de 2024 y estamos en... En la era de los rosas, que me ha estado ahí Felipe ahí poniendo al día. Y de las pocas que están por aquí restauradas, las demás están ahí manga por hombro, llenas de matorrales y demás. Y, y es la primera vez que vengo por aquí. ¿Todavía has estado antes? No, por aquí exactamente por esta zona del tablero, no. Pero que realmente todo lo rural en Canarias está un poco bastante abandonado, ¿no? Ya, Acabas de sí. estar en el Hierro ahora, ¿no? Y es una isla que conozco bastante y sobre todo me he movido bastante con los agricultores, con los ganaderos, con los pastores del Hierro. Y también está abandonada, ¿no? A pesar de que pensamos que es como la isla más conectada, ¿no? Ya, yo en Fuerteventura ahí que todavía mantengo, donde más mantengo yo la conexión con lo rural es en Fuerteventura, cuando voy ahí a visitar a mi familia. Y ahí pasa lo mismo. A veces hay curro de intentar de mantener las gavias y las maretas, ¿no? Las alcogidas de agua y tal, pero sí, sí, no se le tiene el cariño que se le debería tener a todo eso. Sí me acuerdo de estar en el Hierro, precisamente con Nicanor, que acabas de estar tú con él, con Nicanor Brito, y estar en unas zonas que son huertos comunales, que son de los pocos que quedan en Canarias, ¿no? Y abandonados también. Y él siempre decía, pues bueno, yo llego aquí y me sirvo, ¿no? O sea, que iba recogiendo todas las frutas de toda esa zona, ¿no? Y es bastante triste, ¿no? Como en Canarias se ha perdido ese Sí, vínculo con la sí, tierra, ¿no? y aparte todo eso de lo comunal, ¿no? Que, Mm. que es un, ¿no? También se ha quedado ahí como algo, lo comunal. Justo también ahí, ahora que nombré las maretas es terreno comunal de un pueblo porque justamente es lo poco que llueve en Fuerteventura, bueno, lo poco que llueve ahora ya en general. Porque en el Hierro justamente también, que estuvimos ahí hablando con Samuel, ganadero y agricultor de allí, un tío que sabe muchísimo, un sabio de la tierra. Em, Justo se queja ya de que eso, de que en el Hierro antes llovía más de lo que llueve ahora. Y, y, y en Fuerteventura, tío, justo las alcogidas de agua y las maretas son terreno comunal del pueblo. Mm. Y ahora, pues eso, con todo esto que se está sufriendo también de que el territorio se usa nada más que para hacer vivienda vacacional, pues ahí todo esto de patrimonio también está ahí Mm. como en peligro. Eh, y de hecho ahí frente a casa de mis padres hay una zona que es de acogida de agua y ahora es prácticamente un aparcamiento ahí, ¿no? Y bueno, Bueno, da como mucha pena y como, rabia todo esto. bastante. Como somos amigos no nos hemos presentado, pero bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, yo te dije Miguel y tú me dijiste José. José, Pero la gente José. no te conoce como José. Entonces Bueno, ya, José es llegar a un terreno de intimidad ya, contigo, ya. porque eres Fajardo, José ¿no? Antonio si te enfadas conmigo también. Así me Pero bueno, llaman. Fajardo, ¿no? Fajardo, un gran músico investigador, una Bueno, especie de medio chamán musical también. Realmente eres un tipo que cuando la gente te ve por primera vez en directo es una sensación única, ¿no? bueno. Entonces, No bueno, yo creo exageremos, que exageremos. eres una especie de catalizador de, de sentimiento. Una junta de la culata, ¿no? Bueno, y yo aquí frente a mí tengo al enorme, al Bueno, tú eres inconmensurable más alto. Miguel G. Morales. Ahora te vas a cagar. Bueno, Que eso, si tú me llamas a mí investigador, que yo, no sé, yo me voy topando con cosas, yo tiro, soy como muy intuitivo, ¿no? Me dejo de llevar ahí muy por la intuición. Yo sí, a ti sí te considero un investigador, un tío que efectivamente escarba hacia, hacia el descubrimiento ahí de, de una mirada muy tuya, eh, que utiliza
casi siempre, bueno, en muchas de las ocasiones, la mirada de otras personas, ¿no? Porque justamente tú te especializas en el trabajo de archivo, que al final no deja de ser eso, ¿no? Un respeto y un elaborar a partir de la mirada de otras y de otros, ¿no? Bueno, yo te decía lo de investigador Joder. más por tu vertiente, no solamente tú como autor y cantautor y ¿no? músico que crea ¿no? de diferentes mundos sonoros, sino más bien tu parte de investigación hacia, precisamente hacia lo rural, lo popular, ¿no? Y esa vertiente que tú tienes en tu trabajo, que se conecta directamente con la... Bueno, pero es que eso a mí me viene de cimiento, ¿no? Mm, Yo básicamente me crié con eso, no sé. Hay gente que llega al folclore desde la academia, desde, bueno, o viene de la academia, de repente cumple una edad madura, y dice, coño, pues si llevo toda la vida escuchando anglo, ¿no? Y lo único de lo que me he nutrido es de música que no tiene mucho que ver conmigo, sino está cantada en otro idioma. Efectivamente, son producciones de la hostia, nadie dice que no. Pero de repente cumples unos años y de repente, coño, te fijas en lo de aquí, ¿no? ¿Y Directamente, tú qué como... opinas respecto a eso? O sea, ¿crees que se nota algún autor que de repente nunca ha estado vinculado digámoslo, Sí al que se folk, nota, a lo sí que popular, se a lo nota. rural, y que Sí, de repente llega, ¿no? Y descubre eso y como que parece que lo está descubriendo de nuevas pero no y voy a dar nombres, claro, ya no. no, no, hombre, no. No, esto no, no. Pero sí que se nota. A lo que iba, Miguel, yo es que yo, yo llegué a la academia, sí, yo hice guitarra clásica y tal, y estuve en solfeo, pero venía desde el folclore. Claro. Yo aprendí a tocar, sí, mis primeras enseñanzas fueron en la asociación de vecinos ahí del barrio del Charco, ahí en Puerto Cabra, y aprendí a tocar guitarra, luego aprendí a tocar púa también, con Domingo Luis el Colorado, y luego accedo a la otra escuela, ¿no? Hice el camino creo que es como, no creo que sean más coherentes ni nada, pero bueno, que hice el camino desde ahí, Natural. sí, y que para mí me parece natural, porque efectivamente tiré de lo que tenía más a mano. Y ahora, por eso no me ha hecho falta mucha investigación, ahora básicamente me estoy mirando sí, estoy mirando hacia ese niño que empezaba a coger la guitarra, no sé qué, se enfrentó por primera vez también a subirse en escenario y, y tocar y cantarse unas folías o lo que fuera que le pidieran que tocáramos, ¿no? Y, y justo eso, mi acercamiento hacia eso, creo que viene desde ahí y justo también tiro desde mi vivencia también de que yo soy una persona que me crié en, en un sitio como Fuerteventura, entre Puerto del Rosario y un sitio que ya Ajá. mucho más enraizado en lo rural, que es el pueblo de Los Lajares, que es de donde es mi madre y de donde iba todos los fines de semana, todas las vacaciones. Y tuve una infancia muy ligada a eso, Mm. muy libre y creo que más bien esa es como ahora mismo es como la materia prima de lo que está surgiendo ahora en mí. Bueno, en una parte, no Claro, creo que toda, pero... te lo decía porque tanto en la música como en el audiovisual también, y yo que he hecho trabajos que también tienen que ver con lo etnográfico, algunos trabajos en el hierro, ¿no? Como te comentaba antes, yo voy con pies de plomo y tengo muchísimo cuidado, ¿no? Con esa vertiente que puede estar, como decía, en el audiovisual, en la música, en todos los aspectos, en las artes escénicas, con la mirada urbanita, moderna, entre comillas, hacia lo Ya, rural y cómo lo miramos, desde dónde lo miramos y si respetamos lo que realmente eso es en esencia, ¿no? Entonces, respecto a la música, por eso te digo que en ti es como que se ve y sale por tus poros totalmente natural, ¿no? Y mm, es mm, real, es auténtico, ¿no? Pero yo tengo muchísimo cuidado con eso, de cómo enfocar un proyecto cuando estás ubicándote ahí, ¿no? ya, No ya. sé, no sé si te pasa en la música igual. Pero a mí yo he visto muchas películas, muchos trabajos que miran lo rural
y se nota muchísimo el privilegio desde donde está mirando la persona Claro, que mira, ¿no? claro. No, en mi caso es que, más que quizás el ámbito de lo rural es escenario, pero no deja de ser un escenario, al final me identifica a mí como persona de una isla canaria y que, ¿no? Y al final todo viene un poco desde lo micro a lo macro, ¿no? Es eso, yo localizado en mi infancia, Las Ares, eh, las experiencias yendo a limpiar las cuadras de Pepe Hernández para descanse, las impresiones de ver a Miguel Calero así ya en ángulo recto, es decir, un señor que lleva toda la vida también siendo ganadero y que sus últimos años los pasó así, con la cabeza hacia el suelo. Eh, eh, mis pequeños vínculos con la lucha canaria, no sé, por eso hay rural, pero hay vivencia también, hay algo que también es personal, ¿no? Eh, pues eso, las verbenas, claro, efectivamente, Claro, no es lo mismo una verbena de pueblo que una verbena ya. en un barrio, ¿no? Mm. Efectivamente tienen todas sus peculiaridades, pero ese tufillo a encuentro, ¿no? A los primeros desamores o amores, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Pues todo eso al final eh, sí, ahí, claro, Es el un pozo ahí, escenario, ¿no? Que sí, tienes, ¿no? el escenario, Mm, tú bien lo sabrás que viene de lo visual, ¿no? mm. El dónde pasa todo, pues, joder, un poder. El volcán, ¿no? Como tu tema volcán, ¿no? Que está dedicado a Ya, lo que lo es que. el escenario, ¿no? La Sí, exacto, es un tramoya. volcán muy metafórico, Ujú. pero sí, sí, efectivamente, si hubiera nacido, yo qué sé, en otra parte del mundo probablemente no hubiera sido un volcán, está claro, habría sido otro tipo de, de paisaje, ¿no? Yo creo que una cosa que ahora que estaba pensando, ¿no? En esto que nos ha invitado, este podcast, una cosa que quizás nos pudiera unir también es que hemos desarrollado nuestro trabajo, salvo puntualmente salir fuera a determinados momentos, ¿no? Siempre desde Canarias, ¿no? O sea, que no, siempre con una pata fuera, pero que nuestro trabajo se ha hecho desde Canarias, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso ahora que en estos últimos 2 años has estado saliendo como mucho más de las islas? Sí, es que ni me lo Ni te lo planteo, Miguel. planteas. Ya. Sí, creo que pertenezco a este sitio, es donde estoy a gusto, donde está mi familia, donde están mis familias, ¿no? Plural. porque Está la elegida y la natural. Ujú. Y, y no sé, ¿a ti te afecta de alguna manera en particular vivir donde vivimos? Bueno, me despoja yo creo que de ciertos vicios el vivir en Canarias. De ciertos vicios de esa mirada que viene desde lo urbano, de la urbe, desde lo cosmopolita, y que mira con un cierto, ¿no? Como hablaba antes, ¿no? Como con una impostura, y entonces el vivir aquí, y bueno, y durante muchos años, ahora hago otro tipo de trabajo, ¿no? Pero durante muchos años tocar temas que tienen que ver con la Canarias que a mí me hubiera gustado que hubiera llegado podido hacer en diferentes aspectos, ¿no? No solamente lo cultural, sino la relación con el territorio, en, no sé, pues lo más moderno de lo que yo pensaba que podría llegar a ser Canarias, ¿no? Pues temas como pues este grupo de los surrealistas, los años 30, o yo creo que un poco, o la modernidad de César y tal, yo creo que un poco yo fui buscando durante un tiempo, al principio, como esas ansias de esa otra Canarias posible que pudo llegar a ser en diferentes momentos Ya. de la historia, ¿no? Pero que nunca llegó a cuajar, ¿no? Y entonces como, bueno, me quedaba ahí como anclado en intentar pensar o imaginarme esa otra Canarias, ¿no? Y vivir aquí hace que no lo mires con, ¿no? Ni con mucha magua, ni tampoco haciendo mucho más
una mirada mucho más, no sé cómo decirlo, como mirar Canarias desde fuera, Ya. como una manera mirada universal, ¿no? No, no sé, siempre lo... No sé, yo sí me quedé aquí porque pensé que aquí podría tener muchas más oportunidades que estando en Madrid. O- Sí, yo no sé, en algún momento supongo que me lo planteé, ¿no? Todo sería como más sencillo. A nivel logístico, sobre todo, para una persona que al final se dedica a tocar en espacios, porque al final la música, si te quedas solo en, en vender discos, pues apaga y vamos. Así que hay que tocar, hay que moverse. Claro, es mucho más sencillo estando allí en la isla grande, ¿no? Pero no se hubiera Pero conformado el Fajardo que eres hoy en día, ¿no? Si eso hubieras estado seguro, viviendo en otro lugar, ¿no? Como viviste, ¿no? sí. Fuera, no Seguramente me sería... habrían inspirado otras cosas, Claro. pero efectivamente habrían estado como más alejadas espiritualmente, ¿no? Y geográficamente de uno, ¿no? Ya. De esas coordenadas de eso, de los recuerdos, de la imaginería esa que se va creando Ujú. a lo largo de los años, ¿no? Pero sí, sí, no sé. Em, yo estoy a gusto aquí, la verdad. Y yo que tú estés aquí para compartir Aparte, mira, es una tanto cosa, tiempo. es una cosa que me ha encantado hacer también porque hasta ahora, eso, que estoy como tocando más, como tú bien dices, llevo un tiempo que bueno, pedí una excedencia ahí en el curro que hacía y estoy tocando más. Y, y me está encantando descubrir las islas o redescubrir algunas que ya conocía, pero no Ujú. tanto. Y redescubrirlas así de esta manera también, porque eso, en su momento a lo mejor es como te pones como el foco más en el paisaje, pero ahora de repente aparece paisanaje, ¿no? Porque ya cuando tienes la excusa esa de vas a un sitio, pero vas a un sitio a tocar, ¿no? Tipo lo, Ujú. lo que, lo que me ha pasado ahora en el Hierro, ahí que he participado en el lava circular, pero justo es un circuito, como le llaman ellos, circuito cultural, que, que da mucho pie a que haya, pues eso, que haya mucha conversación con gente a la que no conocías Ujú. de antes, mucha gente que viene pues, del ámbito también del arte, de la cultura, pero también te encuentras con peña local ahí, con la que puedes ahí hablar, comunicarte y aprender, ¿no? Y que te den también otro tipo de perspectiva, ¿no? Y, y eso es algo de lo que estoy como muy, muy orgulloso y muy contento, ¿no? Además, me había puesto hace tiempo ya, cuando empezaba con esto de toquetear y tal, me había puesto ahí como la meta esta de tocar en todas las islas. Ya lo he conseguido, me falta la graciosa. Ujú. Entonces, bueno, a ver si alguien que esté escuchando este podcast. Y Alegranza, podrías tocar solo allí Hostia, en solo ahí en Alegranza. Alegranza para las pardelas. Estaría bueno. Pero bueno, que me encantaría volver a La Gomera, por ejemplo, que solo he tocado una vez allí. No sé, y también desvincularse un poco también de, bueno, cuando vas a Gran Canaria, pues en La Palma, o aquí Claro. en Santa Cruz, no, no. También irse a más sitios, ¿no? Y descentralizarse un poco de las capitales también, que eso es algo de lo que pecamos, se pecan creo que todos los Ujú. territorios al final también, porque es como un mal común, pero molaría irlo desquebrajando, ¿no? Poquito a poco. Y bueno, en esas estamos. ¿Y tú en qué estás, Miguel? Yo estoy fuera de Miguel Canarias. G. Morales, por cierto, no sé si antes dije el nombre Miguel completo. punto G. Morales. No, bueno. Yo ahora, bueno, estoy con un trabajo, a ver si lo presentamos, que ha hecho la banda sonora Fajardo. Me suena ese tío, Sí, sí. y es un corto documental de ensayo que se llama Escuchar la sombra, ¿no? Que hemos estado transitando este último año. Y bueno, es una película, un corto que habla de la gente de Cuba, ¿no? Que vino a luchar contra el fascismo durante el golpe de Estado del 36, ¿no? Y bueno, una historia muy bonita. A mí me ha encantado
trabajar contigo, ¿no? Como en otra esfera, porque ya hemos hecho otros trabajos Sí, sí, juntos, sí. pero aquí es como muy vinculado a contar una historia y bueno, y en eso estoy y en otro proyecto sobre Nueva York y España, o sea, no tiene nada que ver con Canarias. O sea, yo un poco me he salido un poco Y estás con lo de Nicanor también, que y lo con lo de tienes Nicanor, claro. ahí. Sí, es un proyecto Claro, que cuéntales un poquito a la gente lo que has hecho con Nicanor, porque a mí me encanta. sí, Nicanor Brito, bueno, es una persona que es difícil de explicar quién es Nicanor Brito si no lo conoces. Un poco como tú. A mí me pasa cuando me dicen, pero ¿y Fajardo qué música hace? Digo, es que tienes que verlo en directo. Es que Fajardo es como, yo te he dicho que eres como un chamán, pero es que realmente sale de ti una aura muy especial cuando estás en directo, ¿no? Y tocando. Nicanor Brito es una persona que conozco por amigos en común en el Hierro, por Alexito W, el fotógrafo, por la familia Alom, Marco Alom, Javier Alom. Y es una persona que desde el primer momento que lo vi llegar ahí con su caballo a la casa de los Alom me impactó y empecé a filmar con él. Y llevo ya más de 9 años grabando diferentes partes de su vida, diferentes Así conversaciones. que, Es porque una... yo tenía entendido Sí. que el tipo es solo maestro pedrero, pero No, no, no. él hace más Sí, cosas. él es también, pues bueno, tiene ganado por diferentes partes de la isla, pero hombre, lo que más se conoce de Nicanor es que él La construye muros parte, de piedra sí, seca, que fue lo ¿no? que hizo en el lava, sí, Sí. sí, justo. Pero aparte es que yo creo que es mucho más que eso, ¿no? Es una persona, bueno, él fue paracaidista durante un tiempo. Pero es una persona, para mí es un sabio, para mí es alguien que vive de otra forma, vive en otra línea temporal. De hecho, él es como dueño de su tiempo y cuando hablas con él y profundizas en su filosofía, te desmonta un montón de tics y de dinámicas que tienes en tu vida, ¿no? Y el proyecto se llama La Vida Lenta, lo puso él, el título, hace un montón de años cuando lo conocí, cuando le dije, yo quiero empezar a hacer algo contigo. Y la idea era primero hacer como una especie de caleidoscopio alrededor de Nicanor y de la gente con la que se relacionaba Nicanor en el Hierro. Y bueno, pues estuve conviviendo con pastores del Hierro y con otra gente un poco outsider que viven en el Hierro, porque la isla del Hierro es una isla donde hay un microcosmos de personas que son totalmente outsider y que flipas cuando conoces las historias que hay ahí detrás. Y grabé con algunos amigos de Nicanor, algunos se me murieron por el camino, otros no, no terminé de desarrollar esas líneas, pero la idea es una de las cosas que quiero hacer es como seguir grabando un tiempo más y desarrollar como un proyecto como vital, ¿no? De como 12 15 años 12, 15 de años. filmación con ¿Cuándo él. empezaste? 2012, En el 12. ya hay unos cuantos. Y bueno, para mí, bueno, Nicanor es como un referente de mirada hacia el territorio, hacia lo rural, hacia la tierra en sí, pero de una forma como muy pura, ¿no? No sé, tú lo que has podido Sí, 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 conocerlo, ¿no? sí, Un tío sí, auténtico totalmente. sí, 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 la verdad es que impresiona encontrarse a gente así, tío. Ujú. Y al mismo tiempo súper moderno, ¿eh? O sea, es que, ¿qué te parece a ti ¿no? Esos dos términos, ¿no? Lo rural y lo moderno, ¿no? O sea, porque yo me he encontrado en ese camino en el Hierro a mentalidades eh, muchísimo más modernas Ya, 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 que lo que claro, uno pretende, ¿no? claro, O que te encuentras, ¿no? Por lo urbanita, ¿no? Eh, claro. Sí, porque sí, gente como que lo tiene muy, muy claro, ¿no? ujú, El territorio les hace, les hace, les hace persona, ¿no? Porque conviven con él como no convive casi nadie. Es decir, ujú, el territorio es su sustento también, ¿no? Y es como yo creo que ese, esa base ahí, ¿no? Da pie a que, joder, como que tu manera de pensar esté muy bien arraigada, eso ¿no? es. Y tenga ahí como y un peso, ¿no? Total. Y creo que desde ese núcleo ahí, pues joder, ya claro, el, el,
el pensar, ¿no? Ya se va a la torre más alta, ¿no? Como Claro. es el cantar de las seguidillas de Lanzarote, ¿no? Y viven de acuerdo con la naturaleza, ¿no? Esto Claro, que claro, es viven con que la luz del sol, ¿no? Y ese tipo de dinámicas personales ya dignifica muchísimo dignifican. todo el discurso que venga Mm. después, porque efectivamente están conviviendo desde ¿no? Desde lo natural, desde lo honesto, desde lo humilde, ¿no? Es que, sí, no sé. Sí, a mí me ha pasado con esos proyectos del hierro que a veces tenías como esa duda existencial de decir, ¿qué hago yo contando, no? Pero al fin y al cabo después dices, hay que hacerlo con el respeto, siendo como muy austero en cómo lo cuentas, en ser totalmente, ser bastante honestos en lo que estás contando y que es cómo estás reflejando esa historia, ¿no? Como la historia de Juana, del Pinar o Mastro Cayo también, que hizo otra pieza sobre él, sobre que eran parte del proyecto inicial de La Vida Lenta. Y cuando te enfrentas, ¿no? Y decir, ¿cómo esto lo voy a reflejar sin caer en esa mirada Ya. excéntrica, ¿no? Sí, pero yo creo que erudita. la clave está en saber escuchar y yo Mm, creo que claro. siempre he encontrado en Miguel G. Morales Ujú. una persona que escucha muy bien y, ¿no? No sé. Sí, Yo pero creo hay que tú escuchas y miras, hay que claro. cuestionarse la mirada también Ya, por eso, por eso. y no fiarse de la primera mirada, ¿no? Sino siempre ir con otros pasos, ¿no? Sí. Sí. eh, Bueno, el mirar archivos y trabajar con archivos es eso, al final, es mirar y mirar y mirar cada imagen y por lo menos en mi caso, que es lo que me interesa a mí el archivo, es despojarlo del ¿no? significado primero, ¿no? Y buscar como otras vertientes, ¿no? Otros significados a ese archivo, a esa imagen, ¿no? Porque quién hizo esa imagen, desde qué lugar vino a hacer esa imagen, ¿no? Ese proyecto que estuvimos juntos, ¿no? La mirada pasajera, que fue mm, donde empezamos a trabajar, ¿no? En Huacán. Es una videoinstalación y va de eso precisamente, ¿no? De despojarle la intención primera de esa imagen que se hizo, en este caso sobre la isla de Gran Canaria, ¿no? sí, sí, que era como quedarse con el recuerdo, con el Claro, souvenir, ¿no? eso Con es. lo superficial y tú de repente, ¡pum! Claro, ¿qué había ahí detrás, no? ¿Qué había Escarbar ahí, detrás y claro, quiénes claro. estaban ahí detrás? Los que no estaban en el relato oficial, no estaban en el retrato oficial, sino detrás. Detrás de la foto, ¿quiénes están? Y estaba la realidad, ¿no? Estaba la verdadera realidad de Gran Canaria en ese caso, ¿no? Y me parece que eso sí, detenerse, ¿no? Hay que detenerse Hay que, ante sí, todo. sí, sí, sí. Yo justo vi bueno, empecé a ver un documental, no pude con él. No, tampoco voy a dar títulos ni No des nombres. nombres, no, no. Pero me pareció justamente todo lo contrario a, a esto que estamos hablando, ¿no? De repente llegar, llegar y llegar y no escuchar, ¿no? Y encima siendo músico, ¿no? Claro. Hombre, a mí me dio me dio rabia, me dio pena, no sé, es como, pero bueno. Sí, yo por ejemplo en estos trabajos que hablábamos antes del hierro, que son como más etnográficos, yo estuve un año y medio que yo iba sin cámara, ¿no? Y yo estaba ahí, convivía con ellos y estaba con ellos y estaba, es una parte también de una línea de trabajo, ¿no? De un tipo de documental que es como de documental sombra un poco, donde tú tienes primero que crear una intimidad, ¿no? Con la persona, pero yo en este caso lo hacía por eso, pero también era por respeto, ¿no? Por decir, yo no voy a venir ahí con mi cámara, ¿sabes? Claro, claro, Y decir, y venga, ser ponte ahí aquí. a tal, sino yo primero voy a ser parte de tu, ¿no? Voy a participar de tu intimidad para luego reforzar mi honestidad hacia la mirada que voy a hacer sobre ti, ¿no? Entonces, por eso yo al principio como no iba con la cámara y luego ya poco a poco iba apareciendo, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que hay que escuchar Exacto, bastante. eso es clave. Yo creo que desde eso, la perspectiva como músico, el silencio tiene también una fuerza por eso que, que, que hay que tenerla en cuenta también. Y sí, no sé. ¿Y, y qué te une, ya que hemos hecho este trabajo sobre Cuba, qué te une a ti? Qué es lo que te llama la atención de la música cubana? Que algo que yo sé que te flipa, ¿no? Sobre todo un cierto tipo de música. Uf, sí.
creo que, creo que justo el dar con un palo musical, bueno, que hay muchísimos en Cuba, ¿no? Como en toda Latinoamérica, como en todas Canarias, ¿no? Pero dar como con unos timbres, ¿no? Y con una manera también de cantar y contar, no sé, como que, no sé, me atrapó ahí como desde el principio, ¿no? Eh, y poquito a poco, pues eso, gracias a amistades, ¿no? Oye, María Teresa Vera, tal, coño, ¿qué dice? Y no te quedas ya, pues eso, ¿no? Todo esto de Compay Segundo, ¿no? Que todo perfecto, ¿no? Ibrahim Ferrer. Pero poquito a poco va uno también ahí escarbando un poquito en otras, en otras voces, en otras... Y, y supongo también todo como muy vinculado a lo canario, es decir, en el Claro, imaginario de la parranda ya las canaria. conexiones tuyas infantiles, Sí, de la música exacto, que sí. tú mamaste, ¿no? Una parranda canaria empieza por lo Claro, canario, pero claro. acaba Va hacia por los, Cuba, hacia Venezuela y pasa luego por vuelve. Cuba, pasa por Venezuela. Y luego viene. Y entonces, pues bueno, sí, qué sé yo. Siempre ha sido como una sonoridad muy, muy familiar, ¿no? Y, y entrar, profundizar un poquito más en ella, pues como que me costó cero. Es decir, es que Ujú. me flipa. Y eso, y me encanta también como eso, como ¿no? Y un poco redundo en esto porque efectivamente, tío, joder, no sé, de alguna manera, yo qué sé, el soul americano, yo qué sé, el pop británico, tal, es decir, todo eso está perfecto que nos llegue, pero es decir, en un momento hasta el reggae, ¿no? En el reggae ya piensa, se va quedando ahí como en, en- en la superficie, ¿no? En tres nombres y, joder, y ahora encima que hay medios, ¿no? Como es internet, como para poder ahondar más en todos esos estilos y demás. Está perfecto, pero eso, pero y, a lo que voy un poco es que está genial, ¿no? Otras lenguas, otros colores, otras rítmicas, ¿no? Pero coño, sin, sin, sin pasar de las que tienes aquí, que son mucho más ricas Ujú. de lo que uno cree, Y ¿no? porque a mí muchas veces, ¿no? Cuando me dicen, bueno, ¿y qué música hace Fajardo, no? Porque, claro, yo, lógicamente, como fan tuyo y como muchos fan que tienes por toda Canarias, te recomendamos muchísimo, ¿no? Pero cuando me preguntan, qué música hace Fajardo, ¿no? O sea, te podrías como definir entre que navegas entre el folk o cómo podrías llamarlo. ¿Cómo te definirías tú? Con eso te hago la última pregunta para que te jodas. Mira, justo que en esta semana, estas 2 semanas pasadas, Mm, he estado conviviendo ahí Adriano. con Adriano Galante, Mm. que se vino conmigo a hacer una residencia ahí en la Sala Insular de Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, y luego se vino a tocar conmigo a La Palma y luego al Lava y tal. Pues a partir de un tema ahí porque estábamos con el fantaseo este de una especie de, no algo así como la parranda perfecta, ¿no? Pero sí como desde la parranda, qué temas no deberían faltar, ¿no? Estábamos ahí con boleros, con no sé qué tal. Y había pues creo que era un bolero ahí cantado ahí, increíble. Un tipo del que ahora ya no, creo que era de apellido Carrillo. Se llama Cancionero. Entonces tú Y yo creo que, mira, digo, eres un Adriano, cancionero. efectivamente digo, Adriano, esto no nos define Adriano y tú cancioneros, tío. son Yo qué sé, cancioneros. somos cancioneros. Al final hacemos canciones sin ponernos muchas cortapisas de, ay, esto me va a quedar muy así, esto me va a quedar muy asá. Cancionero. Pero el término cantautor te chirría. No del todo, ¿eh? No, Le porque llevo mucho la realmente contraria al porque es final verdad que eres autor. O al sea, final sí, sé que se ha coño. puesto como una cierta Sí, losa ahí sobre ya, el cantautor, ¿no? Unido a ciertos clichés y tal, ya, pero ya. realmente, o Pero sea, yo que sé, es un término al final como ujú, válido. Al final, ¿no? claro. Estás cantando lo que haces, ¿no? Y ya está. Es que no.
no, si fuera songwriter, ¿no? Sería de puta madre, pero como es cantautor ahí en castellano y como la gente enseguida tira de nombres y Claro. épocas y Sí, tal, sí, sí. pues, pero coño, qué sé, ya está. Es un concepto, quítate, Claro. ¿no? Nos quitamos esos ropajes y ya está. Y Pero cancionero está muy bien. cancionero mola. Cancionero de Cuba, ¿no? Como cantinero. Ese es el cantinero. Bueno, mira, cantinero también. Cantinero, cancionero de Cuba. Cancionero de cantina también podría También, ser. hostia, está muy bien, ¿eh? Cancionero de cantinas también podría valerme. Ojalá en Sí, sí, Cuba te sí. escuchen, ¿no? Ojalá puedas ir a Cuba a hacer canciones. Sería un sueño. Sería un sueño, sí. Joder. Pues no sé, ¿Pues qué? esto ya un poco se va acabando, ¿no? No sé qué más preguntarte. No sé, yo soy fan tuyo Y yo igual, no sé. desde el 2013 hasta que me atreví a acercarme. Tú estudiaste en Cuba. Yo estudié, sí, Te en la formaste en escuela Cuba. de San Antonio. Estudié en Madrid, en la escuela de San Antonio, desde mi privilegio, porque yo soy consciente de mi privilegio y es algo que está en todo lo que hago y de la mirada que siempre hago. Siempre me pongo esa autocrítica, de decir, yo soy un privilegiado, estudié cine, pude estudiar en Cuba, pero a mí Cuba me cambió la vida porque me despojó de muchas tonterías, ¿no? Y me como que focalizó más la mirada. Y ahí aprendí yo a mirar realmente, después de 3 años estudiando en Madrid, donde realmente me encontré fue ahí, en Cuba. Y bueno, sí, he hecho varios proyectos sobre Cuba y por eso me encanta que este último tú hayas participado, porque ya teníamos ese amor común, ¿no? Hacia lo popular de Cuba, ¿no? Hacia la música popular, hacia el cancionero, los cancioneros populares cubanos. Y bueno, sí, para mí es un país que me ha marcado. Mi abuelo era cubano y bueno, yo estudié allí y como que tengo un nexo bastante... Yo estoy allí, cuando llego a La Habana es como que siento que ahí hay algo mío, aunque yo no lo, no Ya. lo tenga directamente, Es ¿no? hogar al Es final, hogar, sí, sí, ¿no? sí. Claro. Sí. Es que sí, uno se cree que tiene un hogar solo y tenemos, Mm, tenemos montones al final. mm, Nos sentimos hogar en un montón de sitios y rodeados de gentes que a priori a lo mejor. Y, y sí, no sé. Pues nada, yo encantado de compartir este Yo ratito igual, yo aquí igual. en Un Tablero. agradecimiento enorme a la gente de La Pinochera por, Eso es, por que no lo hemos dicho. permitirnos esta charla aquí en esta era y haber conocido ahí a Felipe y a la gente. Y, Pues y nada, dos tímidos sentados en una mesa, sin ron, sin ron cubano. exacto, esto hay que decirlo también, que no sé qué hora es, pero bueno, es media mañana, Sí, falta sí, algún café que otro pero bueno, y no hay alcohol en nuestras venas. Eso hay que... cantineros. Pues nada, encantado, ¿eh? José Antonio Fajardo. Igualmente, don Miguel G. Morales. Pues estamos aquí súper encantadas de tenerle en este humilde podcast. Y nada, esta parte del podcast, nosotras llevamos años cuestionándonos esto de el concepto de la sostenibilidad. Estamos cuestionando nuestras maneras de hacer las cosas del sector cultural aquí en Canarias. Y entonces queríamos aprovechar que estaban aquí también para conocer vuestra visión del cambio de paradigma, ¿no? El mundo, la humanidad nos está pidiendo, el planeta nos está pidiendo cuestionarnos, ¿no? Y plantearnos las maneras en que venimos haciendo las cosas, ¿no? Y entonces a mí me gustaría saber vuestra opinión así, o por lo menos que desgranásemos hoy un poquito qué es la sostenibilidad para ustedes. Y después les pregunto otra cosa más. ¿Te arrancas, Miguel? Bueno, yo más que la sostenibilidad, yo hablaría en el caso de Canarias de la insostenibilidad, ¿no? De discursos que no se pueden llegar a entender, ¿no? De cómo ya Canarias soporta lo que soporta turísticamente y cómo se mantienen discursos que van a mucho más turismo, a comer más territorio. Y entonces yo creo que
que la insostenibilidad de ciertos discursos políticos que al fin y al cabo nos interpelan a todos es bastante peligroso, ¿no? Y yo creo que ahora hay una respuesta social, sobre todo desde el activismo ciudadano, que me parece que es muy... que hay que hablar más y que hay que hablar más de esa actitud tan positiva que hay en Canarias hacia otro tipo de modelo sostenible en todo lo que es nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que reivindicar mucho más, ¿no? ante esta insostenibilidad de pensamientos del poder, ¿no? El actual, ¿no? Y el anterior, ¿sabes? Que es algo que no hemos sabido terminar de ver. Sí, hay que replanteárselo todo y creo que es lo que falta, ¿no? Falta, es decir, mira que llevamos ya años, ¿no? Un modelo que ya a la legua se ve que está desfasado, que ha hecho estragos y aún así se sigue redundando en él, ¿no? Y es como... Entonces sí, no sé, exacto, si el poder político no se replantea las cosas, pues habrá que decirle desde abajo, oigan, señores, a ver, vamos a echarle un poquito más de imaginación a la cosa y vamos a usar otras fórmulas, porque las que han usado hasta ahora está claro que no sirven, que efectivamente nos han llevado a un panorama donde justo la sostenibilidad no existe, es decir, no hay sostenibilidad, se está yendo al garete. Entonces, pues eso, que no pongan la palabra sostenibilidad cada vez que quieran vendernos humo y que se pongan las pilas, ¿no? Hombre, y la conexión con la tierra, ¿no? Lo que hablábamos antes también, que Canarias ha perdido su conexión con la agricultura, con el sector primario, ¿no? Y que hemos visto que es fundamental, ¿no? Con la pandemia. Efectivamente, imaginación y humildad. Claro. Pues si la clase política, que es al final la que gestiona todo el territorio, le hiciera caso a la gente que lo conoce y a la gente que lo cuida, pues básicamente las cosas irían de otra manera. Pero vamos, Pero ¿y cómo se replantea José y Miguel su estar en el mundo? Y no ya solo a nivel personal, sino también a nivel artístico, ¿no? El arte audiovisual, arte musical, ¿no? Desde vuestra profesión, desde vuestro quehacer diario, ¿cómo se replantean ustedes? O si se han replanteado, ¿no? Porque a veces también nos quedamos en el discurso general, ¿no? De cómo hablar de Canarias, de todo lo que escuchamos, del mundo, se está yendo todo al carajo, ¿no? Pero, y nosotras en nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Cómo nos replanteamos en nuestros quehaceres, tanto profesionales como personales? Sí, yo trato de hacer todo lo que buenamente puedo. Efectivamente, sí, al final todos tenemos coche y todo. Pero eso, yo qué sé, si puedo evitarlo, lo evito. Justamente soy padre de 2 críos y trato de inculcarles en ellos ahí la opción de vivir, tratando de no reventar lo que tenemos, ¿no? El agua, la luz, es decir, intentar actuar, ¿no? Desde lo que somos, tratando de dejar una huella lo menos profunda posible, ¿no? Pero sí, es complicado. ¿Sí? En el día a día es como que siempre hay que, ¿no? Hay que cuestionarse muchísimas cosas y efectivamente hay que pasar, cuando se actúa, pues a lo mejor no te quedaste un poco lejos de donde querías haber llegado, ¿no? Pero No, ¿y qué poco papel, a poco, ¿no? Como ese horizonte, ¿y ¿no? qué papel tenemos? Pues nuestra generación, ¿no? Porque está claro que ya nosotros hemos mamado un montón de cosas insostenibles o quehaceres, ¿no? Y hasta qué punto podemos ahora cambiar muchos de los hábitos que están integrados en nuestras maneras de hacer, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Estamos dispuestos a cuestionarnos nuestra forma de trabajar o, ¿no? De relacionarnos con los otros
Sí, mira, por ejemplo, llevándolo a lo laboral, bueno, yo intento pues hacer todo el activismo que puedo y ponerme al servicio de este movimiento ciudadano y prestar mi cámara o mi trabajo hacia defender ciertos discursos, pero por ejemplo, lo que estabas planteando, hace poco me ha pasado una cosa curiosa, que es un realizador de Madrid, le sale un trabajo para un vídeo divulgativo en Lanzarote. Bueno, pues yo como he trabajado tanto tiempo en Lanzarote, tengo muchísimos archivos de Lanzarote, de diferentes lugares, incluso del archipiélago Chinijo y tal. Y entonces este hombre, Oscar, me plantea que él, con el dinero que le han dado para rodar, no va a generar otro rodaje más en Lanzarote, porque al fin y al cabo es un vídeo divulgativo, no es publicitario, ni autoral, ni nada. Y él lo que se dedica a ese dinero que le han dado para hacer ese vídeo, compra el archivo a diferentes personas que han trabajado ya en ese lugar, en ese territorio. Entonces es una opción totalmente sostenible de no generar otro rodaje más en Lanzarote, ya sea viaje, lo que implica un rodaje, porque al fin y al cabo lo que vas a hacer se puede hacer con material de archivo, ¿no? Entonces me pareció súper curioso y lo vi de primera mano, ¿no? O sea, este hombre al final no viajó a Lanzarote, hizo un vídeo sobre divulgativo, sobre el contacto con el agua en Lanzarote y tal, y utilizó material de diferentes personas y le compró su archivo, ¿no? Entonces, una forma de no generar otro rodaje más. Que al final tenemos que cuestionarnos esas formas, ¿no? De hacer tradicionalmente y que existen herramientas para pensarlo, ¿no? Y nosotras tenemos un proyecto que se llama Abonar, Campos Culturales de Sostenibilidad, ¿no? Y nos estamos como cuestionando esto mucho y trabajamos con una ingeniera que es de Galicia, se llama María Vaqueiro, y ella habla mucho de ponerle nombre y apellidos a la sostenibilidad, de que no nos quedemos con el concepto vacío de sostenibilidad, porque eso ya no dice nada, sino que empecemos eso, a decir acciones concretas. ¿En qué materia, no? Ecológica, medioambiental, ¿no? Social, económica, y dentro de ahí, pues, eso. ¿Dónde? La energía, vamos a trabajar los residuos, vamos a... ¿Sabes? ¿En qué foco? ¿No? Porque también si de repente vemos todo el gigante, ¿no? De la sostenibilidad, te abrumas, ¿no? Porque dices, Dios mío, yo es que, ¿qué voy a hacer, ¿no? En mi vida, en mi corta vida, ¿qué puedo hacer, aportar, ¿no? Entonces, como que al final, el poquito que podamos aportar desde el lugar que decidamos, ¿no? Conscientemente, entonces... Un poco la invitación va por ahí a pensar, oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¿O dónde estoy poniendo el foco yo del cambio? ¿No? Y por Sí, si querían que no sea, y que compartir. no sea por las consecuencias, ¿no? Ahora, en lo que estabas hablando, me acordé de una historia que tiene que ver que tuvo que ver con un programa de televisión que hicimos y había que hacer un plató, ¿no? Y no teníamos dinero. Entonces, la situación de no tener recursos nos llevó a decir, pues vamos a montar un decorado con elementos fuimos por diferentes puntos limpios y el decorado lo hicimos con punto limpio cero, punto cero, hacer un decorado de televisión para un programa cultural, ¿no? Que se llamaba El Club de la Serpiente. Y nos llevó a la situación de no tener recursos, pero yo creo que lo que habría que cambiar es un poco, no que te lleve a la situación, sino que tú, pues, que hagas ese tipo de acciones donde no generes, pues consumir más madera en este caso para hacer un Claro. Y decorado. que a lo mejor ya estás haciendo cosas, pero no eres consciente. Claro, Es decir, claro. tú probablemente desde la labor que estás haciendo, poner al servicio tu profesión para divulgar pues acciones sociales, ecosociales de la realidad canaria, ¿no? Pues ya eso es una contribución, ¿no? Claro. Entonces, desde el sector artístico actual, ¿creen ustedes que el artista, ¿no? O la artista puede contribuir a este cambio de paradigma? ¿Y de qué manera? Desde la música y desde el audiovisual. Joder, es una pregunta complicada, porque yo me considero músico, pero es que soy músico como podría ser carpintero. Es decir, hago lo que buenamente sé y efectivamente desde mis medios, que son bien pocos, porque yo tengo mi instrumento en casa, lo cojo, creo, y efectivamente, y luego me expongo y me planto delante de un público. Pero yo trato desde lo que creo y desde cómo lo hago, pues que, que ciertos mensajes y ciertas ideas llegan a la gente y algunas harán chispa ahí y otras no, pero bueno, ¿Pero crees que el artista o el artista musical puede contribuir a este cambio de paradigma ecosocial?
O Sí, con el ejemplo, sí, pero no, a eso quería llegar. Es o de decir, qué manera, mejor sí. dicho, ¿no? De que a través de la expresión artística me refiero, o a través de la producción, a través de, no sé, ¿cómo lo ves tú? Ya, yo lo veo eso desde, no sé, es que al final es trabajo personal, ¿no? De cada uno. Es que, no, porque se roza ahí como una frontera ahí que con el rollo este con un poco de labor pedagógica y creo que el artista no está, creo, en una especie de umbral, no es ajeno, por supuesto, a lo que le rodea, pero es igual que tu vecino que a lo mejor es médico o el otro que es, yo qué sé, fontanero. Es decir, me parece que ambos, no todos, todas, tenemos que aportar, ¿no? Poner nuestro granito de arena, ya sea metiendo el tema ahí en conversaciones, debatiéndolo. Jope, a mí el otro día el, 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 eh, el señor que se encarga del mantenimiento ahí en el edificio donde vivo, medio me echaba la bronca por estar reciclando. Digo, ¿qué hacer? Digo, coño, pero querido, esto es lo que hay que hacer. Entonces, que ya Claro. si ni hacemos esto y el tipo, pero no sirve para nada. Bueno, digo, caballero, no sé, yo creo que me siento mejor haciéndolo. Es decir, eh, pero, pero bueno, no sé. Yo creo que, que al final eso, nos tenemos que mirar todos y porque todos somos al final parte de lo mismo y tratar ahí de ir aportando lo poco que podamos, ¿no? Que ese poco será al final un mucho, no algo universal. Sí. Bueno. Bueno, a mí me conecta lo que tú dices del oficio, ¿no? Yo también me siento, por eso me identifico más con la palabra cineasta que con otro tipo de términos, porque yo siento más que un oficio, yo trabajo con imágenes, simplemente, ¿no? Y yo creo que lo que podamos llegar a hacer desde el punto de vista, desde la cultura, tiene que despojarse de todo tipo de egos, ni de autorías, ni de... Por eso yo cuando hago este tipo de poner al servicio de un determinado movimiento ciudadano o algo en lo que creo que se tiene que mostrar, pues es poner tu cámara, lo que sepas, ponerlo al servicio de ese... Pero sin querer... tener un protagonismo excesivo ni que esté ahí porque uno trabaje en la cultura, en el arte, tenga una cierta élite para nada, ¿no? Ahí eso te lleva a tierra, ¿no? Tienes que ponerte al servicio, pero como ciudadano, ¿no? No, no creo que haya como una impostura que digamos que porque nosotras digamos algo, ¿no? Que nos dedicamos a Sí, la es que cultura tenga que tener más peso, ¿no? O sea, ¿no? Somos ciudadanos y a desde ahí veces hay me que... encuentro en esa disyuntiva, ¿no? Es Ah, como, ¿no? Efectivamente, si una manifestación, porque sí, que incluso eso, ¿no? Replantearnos también el por qué nos manifestamos de la manera que nos manifestamos, si hay otras formas. Pero bueno, siempre las manifestaciones acaban en un escenario, sale gente a hablar, estupendo, hay un manifiesto porque se han colado unas ideas y acto seguido pues suele salir alguien a tocarse algún tema y tal y cual. Estupendo, pero es que al final, no sé, con lo que me quedo yo en la esencia es la causa por la que nos estamos claro. manifestando, ¿no? Y bueno, eso me siento a lo mejor más útil diciéndome, Fajardo, ¿nos prestas equipo de sonido? Porque Claro. va a haber manifa y no tenemos... Digo, pues estupendo, señores. Sí, Sí, pero que está en el mismo lugar una persona que sabe claro, es cantar, que sí. que una Kelly, ¿sabes? Que una persona, una camarera de hotel o un panadero que sale ahí a contar su realidad y como que le está interpelando lo que está pasando, ¿no? Eh, no Entonces, sé. como sector cultural, ¿no? Que formamos parte también de un sistema económico y también hay una parte de dinero, ¿no? Que se mueve alrededor del sector cultural y cómo puede contribuir el sector cultural como profesionales específicamente. Están diciendo prestando o poniendo al servicio, ¿no? El talento o la Sí, capacidad. algo así, porque creo que eso, al ser nuestro trabajo muy creativo, ¿no? Pues creo que es por donde, ¿no? Es por donde podemos ser útiles, ¿no?
que aportar prismas nuevos, ¿no? Aportar y logística también, ¿no? Claro, Efectivamente, ahora con lo de Valencia, lo primero que se ha hecho para recaudar fondos, el Son Valencia, ¿no? Canciones. Conciertos Conciertos. por todo el territorio. Y efectivamente, es decir, si nuestros servicios son útiles para apoyar alguna causa o para... Ahí estaremos y creo que no. Pero Sí. efectivamente no me parece más plausible Amaral tocando tal que toda esa gente que se vino de Valencia, toda esa juventud, esos voluntarios que fueron ahí de manera desinteresada a limpiar barro, pudiendo estar en su casa viendo la tele. Sí, se fueron ahí a pringarse y a ayudar porque dijeron, coño, me quiero sentir útil en esto, ¿no? Y quiero ayudar. Ya está, ¿no? Sí. Al final... Sí, realmente es aprovechar, ¿no?, las ventanas que podríamos abrir o lo que podríamos proyectar a través de nuestro trabajo. También utilizarlas también, no solo para reivindicar este tipo de acciones ciudadanas, sino para también sacar las vergüenzas a los responsables, ¿no? Y ponerlos frente a espejos, ¿no? Que no lo suele poner la prensa, que está totalmente adscrita a un poder, ¿no?, determinado, ¿no? Entonces tenemos ese poder de poder llegar a la gente defendiendo discursos que en el arte son más libres que si están atados a una corriente. Claro, al final con el arte podemos imaginarnos futuros posibles. Claro. ¿No? Entonces, eso es muy poderoso eso. Al final, a través del arte podemos crear escenarios pues, positivos también y que podamos tener como referencia para visualizar también ese futuro posible, ¿no? Que al final estamos como a veces también muy metidos en lo imposible, ¿no? Dios mío, esto se va para el carajo, esto no va a funcionar, ¿no? Y a través del arte también. Sí, o crear nuevos horizontes, ¿no? Sí. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí y darnos un ratito. Esto también es contribuir a la sostenibilidad. O eso espero. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.